una variable que es muy importante para la elección clínica de un arco o un alambre, ¿no? Esa va a ser una fuerza requerida para doblar un alambre a una distancia definida. Significa que a mayor rigidez del material, la deformación será menor, ¿no? Bajo una carga, ¿no? Ya. Por ejemplo, este es un cuadro comparativo en el cual comparamos acá tres tipos de alambres, el níquel titanio, el acero inoxidable, el TMA, titanio molibdeno, y vemos que en la rigidez, por ejemplo, que el acero inoxidable tiene una alta rigidez, ¿no? Siendo una rigidez intermedia el TMA y una baja rigidez el níquel titanio, ¿no? Por ende, el acero es digamos que ideal para movimientos fuertes y controlados, ¿no? Requiere menos deformación bajo carga, lo que asegura una buena precisión. Esa es la gráfica. Esa gráfica corresponde a la fuerza de flexión, ¿no? Podemos ver ahí una pendiente cuya coeficiente es constante, ¿no? Esa pendiente vendría a ser la rigidez, ¿no? Que también le llaman módulo de elasticidad. Esta gráfica relaciona la carga con la deflexión, que es directamente proporcional para algunas aleaciones, ¿no? Por cada unidad de fuerza va a haber una unidad de deflexión, ¿no? Del alambre, y este comportamiento se mantiene hasta un punto de la curva llamado límite proporcional o límite elástico, que lo vamos a ver más adelante. En este punto, si se suspende la fuerza, el alambre retorna a su forma original, en un 100% sin deformarse, ¿no? Esta constante o rigidez está dentro del comportamiento elástico que puede tener un material. Respecto a la resistencia, es otra propiedad física que es la máxima carga que va a soportar en un material sin que exceda el límite de deformación plástica. Va a depender de la rigidez y el campo de trabajo. En este caso, por ejemplo, comparamos la resistencia de los materiales, igual de los tres alambres, NITI, acero inoxidable y TMA, ¿no? El acero inoxidable tiene una alta resistencia a la tracción, ¿no? Siendo intermedia el TMA y de baja resistencia el alambre de tipo NITI. Es importante conocer el módulo de elasticidad o módulo de Young, que es la capacidad de un material para recuperar su forma original tras ser deformado por una carga dentro de su límite elástico, ¿no? El módulo de Young va a ser un coeficiente que se va a generar de la deformación y la tensión, ¿no? Está en megapascales, ¿ya? Y digamos que la primera parte, que es una parte de una pendiente constante, esta parte va a ser la parte elástica, ¿no? Y esta va a ser proporcional hasta un punto en el que es, como está subrayado en morado, el límite de proporcionalidad. Luego de este punto va a subir a un punto que es el límite elástico, ¿no? Que es hasta esta zona donde, digamos, ocurre una deformación elástica que puede el material volver a su estado original sin sufrir ningún tipo de deformación constante. A veces estos dos puntos, el límite elástico y el límite de proporcionalidad, es la misma, dependiendo del material, ¿no? Esta va a ir hacia una zona plástica, donde ya la deformación puede ser de forma constante, y hasta un punto de ruptura o fractura. Acá se puede ver en la zona, en el diagrama de esfuerzo de formación, por ejemplo, la zona de fractura, el límite de proporcionalidad que estábamos hablando, ¿no? El límite elástico, como mencioné, es el punto hasta donde, si liberamos la carga del material, regresa a su posición inicial, ¿no?
Ahí vemos, en el segundo gráfico vemos la región elástica, la zona plástica y hasta la fractura, ¿no? A partir del límite proporcional, la deformación ya no es proporcional, digamos que la línea ya no es recta, puede ser una línea curva, ¿no? Hasta que el material puede fracturarse y va a corresponder una rotura del material, ¿no? Este es también un gráfico de esfuerzo de formación en el cual se está comparando el módulo de Young del material NITI y del acero inoxidable, ¿no? Se puede ver en la gráfica una línea azul que corresponde al comportamiento del acero, en el cual se puede ver que el límite, que la rigidez o el módulo de Young la pendiente es mayor, ¿no? Eso quiere decir que es un material más rígido también, a diferencia del nitinol, que es un material en el cual esta pendiente, digamos, es mucho más negativa, ¿no? A diferencia del acero, que es una pendiente mucho más positiva, ¿no? Como importancia clínica es que un alambre con un buen módulo de elasticidad ejerce fuerzas ligeras y continuas, que son ideales para las fases iniciales del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en un alambre NITIC de 0.014 pulgadas que puede ser usado para una alineación inicial. Otra propiedad física es la plasticidad, que es la capacidad de un material a sufrir deformaciones permanentes sin romperse después de superar su límite elástico. La aplicación clínica sería, por ejemplo, un alambre de acero inoxidable nos va a permitir realizar dobleces, ¿no? Dobleces para la confección de loops o detalles de terminación, ¿no? El acero inoxidable nos va a permitir un mayor trabajo clínico, ¿no? Que el NITI, ¿no? Ya que es más fácil de manipular, a su vez tiene una más baja plasticidad, a diferencia del acero, que los dobleces nos van a permitir una buena confección y la determinación de algunos dobleces. La resistencia a la tracción es una máxima tensión que puede soportar un material antes de romperse bajo una carga de estiramiento, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, un alambre con alta resistencia a la tracción es más durable y seguro durante las activaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el acero inoxidable es ideal, ¿no? En las fases mecánicas de deslizamiento por su alta resistencia, ¿no? En este cuadrito comparativo podemos ver, ¿no?, la mayor resistencia a la tracción en megapascales que tiene el acero en comparación con el NITI o con el beta titanio. Ese es un artículo que corresponde a las características clínicas de las propiedades físicas de un alambre de ortodoncia gunmetal en comparación con arcos diferentes, una revisión crítica, ¿no? Está comparando las propiedades físicas, clínicas y físicas del alambre gunmetal, ¿no?, que es un material de lesión de beta titanio que se ha desarrollado en Japón. Este alambre destaca por su alta elasticidad, bajo módulo de Young y alta resistencia a la tracción, ¿no?, lo que lo hace adecuado para pacientes, por ejemplo, con alergias al níquel, ¿no? Sin embargo, presenta una deformación plástica, lo que cuestiona su superelasticidad, ¿no? Se hizo un estudio clínico con 3 estudios, los cuales indican que el gunmetal genera fuerzas más bajas que el nitinol y el TMA, y tiene una fricción que es comparable a los alambres de acero y cromo cobalto, ¿no? Lo cual lo hace más útil en la fase inicial del tratamiento. Pero igual el estudio concluye en que se necesitan más estudios para evaluar su eficacia en diferentes situaciones clínicas. La resiliencia es otra propiedad física en el cual eso es la energía que puede absorber el material antes de sufrir una deformación permanente o cuando se deforma elásticamente, ¿no? Se va a definir como el área debajo del límite elástico de tensión de formación, ¿no? El área que podemos ver en rojo
que es la energía que va a absorber un material, ¿no? Esto dentro del límite elástico, ¿no? Por ejemplo, en los alambres NITI tienen una alta resiliencia, ¿no? Y son ideales para casos, por ejemplo, con severa irregularidad dental o apiñamiento, ¿no? Van a tener una resiliencia alta. La dureza también, que es la resistencia a ser rayado o penetrado, ¿no? Que también se caracteriza por el área bajo la curva, ¿no? Pero ya no solamente va a ser en la zona elástica, sino también en la zona plástica hasta la rotura, ¿no? Del material. Por ejemplo, en soportes de cerámica son más duros que por ejemplo, los brackets metálicos, ¿no? Que pueden desgastar el esmalte del diente del antagonista, ¿no? Son más duros que los metálicos y pueden desgastar el esmalte, ¿no? Del diente antagonista, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver una comparación de la dureza, por ejemplo, de un cerámico monocristalino, cerámico policristalino, con un bracket metálico, ¿no? Un polímero o un bracket de zafiro, ¿no? En el cual, por ejemplo, podemos ver una alta dureza, ¿no? De los materiales cerámicos monocristalino o del zafiro recubierto, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, la recomendación clínica es, por ejemplo, que en pacientes con bruxismo o maloclusión severa se deben evitar brackets que sean muy duros, ¿no? Como los cerámicos, ¿no? Por el riesgo de fractura o el desgaste de la pieza antagonista. O en pacientes también con mordida profunda, ¿no? Evitar los cerámicos en los dientes inferiores. Este es un artículo que evalúa la tenacidad a la fractura y dureza del bracket cerámico impreso en 3D en un consultorio, ¿no? Este estudio incluyó brackets de circonio impresos en 3D y brackets de cerámica de alúmina policristalina, ¿no? En el cual evaluó la dureza y la tenacidad a la fractura, ¿no? En los resultados se encontraron diferentes estadísticas significativas entre los materiales probados en cuanto a la dureza, la tenacidad, la fractura. La circonia impresa en 3D demostró ser menos dura, pero más resistente a la propagación de grietas. Y por ello se observaron diferencias significativas entre los brackets cerámicos de alúmina policristalina impresos en 3D y los disponibles comercialmente, pero en menor medida. Otra propiedad física, la tenacidad, que es la definición, la definición es la capacidad de absorber la energía y de formarse antes de fracturarse. En ortodoncia este parámetro es esencial porque nos indica cuán resistente es un material al romperse ante fuerzas masticatorias de torsiones clínicas o impactos, ¿no? Por ejemplo, durante la colocación de arcos o ligaduras, ¿no? Se expresa en unidades de megapascales, ¿no? O como energía absorbida antes de la fractura. Cuanto mayor es la tenacidad de un material, más difícil es que se fracture. Por ejemplo, en un material de beta titanio que combina la elasticidad y tenacidad es útil en dobleces de precisión y sin fracturas. Otro ejemplo clínico sería que, por ejemplo, un bracket cerámico es más propenso a fracturarse a la remoción debido a su baja tenacidad, mientras que un metálico, digamos que resiste más las mismas fuerzas sin romperse, ¿no? En cambio, los alambres NITI toleran grandes deformaciones sin fractura, lo que es clave para los movimientos de alineación inicial, ¿no? También los brackets compuestos de polímeros tienen una mayor tenacidad que los cerámicos, pero son menos rígidos y más susceptibles al desgaste o deformación plástica. Este es un cuadro comparativo de la tenacidad en diferentes materiales ortodónticos, porque alta tenacidad, media, el beta titanio y baja la cerámica policristalina, también baja el zafiro. La conductividad térmica es la capacidad de un material para conducir el calor.
Los materiales con baja conductividad teniendo el dolor o las molestias que en algunos pacientes pueden experimentar con alambres de alta conductividad térmica. Por ejemplo, los materiales metálicos que conducen brackets metálicos, ¿no? Que conducen el calor y el frío fácilmente, podrían causar sensibilidad posterior a ser cimentados. Acá en el cuadro podemos ver una comparación del NITI acero inoxidable y el TMA, ¿no? En el cual el acero inoxidable es el que tiene una alta conductividad térmica. El coeficiente de expansión térmica es la variación dimensional cuando se expande o contrae un material al cambiar de temperatura. Y es, bueno, esto es clave en ortodoncia porque dice, es un comportamiento de los, especialmente en el comportamiento de los brackets y adhesivos, ¿no? Porque en los brackets están sometidos a variaciones térmicas constantes, ¿no? Por ejemplo, bebidas calientes, bebidas frías, ¿no? Y el coeficiente de expansión térmica entre el bracket y el diente son muy diferentes, ¿no? Pues que generan unas tensiones térmicas internas que pueden afectar la unión adhesiva, generar microfiltraciones, el despegue del braque o aumentar el riesgo de fracturas del esmalte. Que los cambios de temperatura pueden afectar la adaptación del material, ¿no? Podemos ver acá una tabla comparativa en cuanto al coeficiente de expansión térmica del esmalte dental, del acero inoxidable, el NITI, el TMA, ¿no? Al final los polímeros, que son los plásticos, ¿no? Que podemos utilizar en... El paciente, por ejemplo, bebe líquidos calientes o fríos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alineadores, pueden expandir o contraerse, ¿no? Esto va a depender del material, ¿no? Estos cambios pueden alterar momentáneamente el ajuste del alineador también, ¿no? Con el coeficiente de expansión térmica. Pueden causar la pérdida de retención momentánea, disminución de la fuerza activa del alineador o deformaciones acumulativas si hay calentamiento repetido, ¿no? Por ejemplo, un paciente que consume frecuentemente la propiedad física es la fricción, ¿no? La fricción es la resistencia al movimiento relativo entre dos superficies. La fricción es causada por el contacto entre el arco y la superficie del slot del bracket, ¿no? La fuerza friccional tiene una dirección opuesta a la dirección del movimiento que queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, en ortodoncia podemos ver lo clásico son los brackets de autoligado, ¿no? Que son de menor fricción, ¿no? O libre de fricción, ¿no? Que tienen un menor deslizamiento en las mecánicas de cierre, ¿no? A comparación de los brackets que podemos ligarlos con elásticos o con ligaduras también, ¿no? Siempre va a tener mayor fricción, ¿no? Y el tipo de fricción puede ser estática o dinámica, ¿no? La fricción estática, por ejemplo, es la fuerza de fricción que es necesaria para mover un cuerpo respecto a otro cuando ambos están en reposo, ¿no? Y va a tener un coeficiente de fricción que se denomina un coeficiente de fricción estático, ¿no? Y la fricción dinámica, que es la fuerza de fricción que es necesaria para mantener el movimiento relativo entre dos cuerpos en contacto, ¿no? Y el coeficiente de fricción va a ser el coeficiente de fricción dinámico. Y entre los dos, por ejemplo, el coeficiente de fricción dinámico es menor que el estático. La fricción, ya sea estática o cinética, se debe a fuerzas de contacto entre el alambre, el bracket y las ligaduras, ¿no? Esta se va a distribuir de forma recta o digamos de forma con una mínima angulación entre el slot y el alambre. Por ejemplo, vamos a ver el caso de una deformación elástica o binding, que es creado tan pronto el diente comienza a moverse, ¿no? Y el alambre entra en contacto con el borde del bracket. Esto se va a dar, por ejemplo, en piezas que están, por ejemplo, con inclinaciones, ¿no?
por ejemplo, con la raíz, por ejemplo, hacia otra dirección, ¿no? Y el alambre de todas maneras va a ser un contacto mayor en el slot del bracket, ¿no? Ese es el binding, ¿no? Y cuando la deformación es plástica, se le llama notching, ¿no? Que ocurre cuando la deformación es permanente del alambre, tiene lugar a una interfase en la esquina del bracket o arco del alambre. Los movimientos dentales se detienen cuando una muesca del alambre coge el bracket, ¿no? O cuando un ángulo binding se incrementa a un punto que esa muesca que ocurre en la deformación plástica, el movimiento se reanuda solamente después que la muesca ha sido liberada, ¿no? Y galling, que ocurre cuando la corrosión del alambre por saliva, generando un aumento de fricción en el tratamiento ortodóntico. Acá podemos ver de forma más detallada el binding, ¿no? Que es creado tan pronto el diente comienza a moverse y el alambre entra en contacto con el borde del bracket, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, dos estados, un estado pasivo en el que de un movimiento dental ortodóntico, en el que, si nos damos cuenta, va a haber un ángulo muy pequeño, ¿no? entre el slot del bracket y el alambre, ¿no? Y después vamos a ver un segundo caso en el que el slot y el alambre van a tener una mayor angulación, ¿no? Corresponde a un ángulo crítico, ¿no? El primero corresponde a un ángulo de contacto, ¿no? Aquí el ángulo de contacto es mayor, ¿no? Y aquí es donde los arcos comienzan a contactarse con las esquinas de los brackets, ¿no? Originando una fricción, que esto se denomina el inicio del binding. Acá se puede ver, por ejemplo, que en el estado pasivo del movimiento, que es cuando el ángulo de contacto con el arco y el slot de bracket es menor que el ángulo crítico, ¿no? Y se va a dar de forma pasiva, dado que antes que el alambre toque el canto del bracket y la resistencia de deslizamiento se debe solamente a la fricción, ¿no? A partir de que desde que este ángulo crítico se torna el binding, como se ve en la gráfica, ¿no? Y el notching es cuando ya hay este ángulo, y en este ángulo ya hay una muesca, ¿no? La resistencia es igual a la fricción más binding, ¿no? Y la resistencia también es igual al notching. El notching es la formación de muescas, ¿no? Que ocurre cuando el alambre del arco escogido, debido a su deformación, el contacto de una muesca en el alambre contra el filo de los brackets, ¿no? O cuando el apretamiento binding alcanza un ángulo en el cual la deformación plástica sucede, ¿no? Si el binding se torna suficiente para producir una muesca, el mecanismo de deslizamiento cesa, ¿no? Como podemos ver ahí, ¿no? Hay una pequeña angulación, una muesquita que se ha hecho en el alambre, y está interrumpiendo el movimiento del braque o el slot del braque. Este estudio es una comparación de los movimientos dentarios utilizando sistemas de brackets de Edwards preajustados y brackets sin fricción, ¿no? En este estudio se comparó los movimientos dentales logrados por el sistema de los brackets sin fricción con aquellos del sistema de brackets preajustados, utilizando un modelo experimental, ¿no? Con un bracket de arco de canto convencional, digamos que la ligadura va a presionar el arco contra la ranura del bracket, creando una fricción que puede impedir el deslizamiento, incluso cuando se utilizan arcos pequeños o redondos, ¿no? Con el bracket friction free, la ligadura contacta únicamente en el ala de la ligadura y no presiona el arco contra la ranura. Esto va a permitir que el bracket se deslice libremente a lo largo del arco, con casi ninguna fricción, ¿no? De esta manera los dientes pueden moverse con fuerzas más ligeras en cualquier fase del tratamiento, ¿no? Como conclusión, que los resultados indican que los brackets friction free permiten completar el tratamiento con fuerzas más ligeras y menos procedimientos de activación, ¿no? Y una mejor deformación del arco que con los brackets de arco de canto convencionales. Como otros
propiedades de los materiales, vamos a tener también una activación axial, ¿no? La activación axial es el modo de activación típica de los elásticos y es poco importante en los metales. Se divide en estiramiento o tensión y activación por compresión, ¿no? Esta activación axial puede ser por estiramiento o por compresión. También puede ser por flexión, ¿no? En el cual la aplicación de una carga y la deformación se hacen perpendiculares al eje longitudinal del elemento elástico. El pico de los alambres de la respuesta total de la flexión puede considerarse como una reacción igual a la tensión y compresión en los lados opuestos del alambre, ¿no? Y la activación a la torsión, ¿no? Que, por ejemplo, se va a dar, por ejemplo, cuando hagamos activaciones de torque, ¿no? En un alambre rectangular, ¿no? Esta clase de activación, la carga se aplica de modo que la deformación se produce alrededor del eje longitudinal del elemento elástico. Es típico en los alambres cuadrados rectangulares de ortodoncia para dar torque, ¿no? Los momentos de inercia durante la torsión son el doble de los elementos que representan el mismo alambre durante la flexión. Eso se debe a gran parte del material, ¿no? Ya que va a trabajar su capacidad de resistir los esfuerzos en niveles bajos. Y esta es una comparación de las propiedades físicas, mecánicas y ópticas de un materiales termoplásticos y resinas de impresión tridimensional para retenedores transparentes de ortodoncia, ¿no? En este estudio se investigó las propiedades físicas, mecánicas y ópticas de unas resinas de impresión 3D en comparación a materiales termoplásticos utilizando los retenedores ortodónticos transparentes. Los resultados revelaron que las resinas 3D mostraron una mayor alteración en sus propiedades bajo diversas condiciones de prueba y una inferioridad significativa en la rugosidad superficial, transparencia y estabilidad de color, ¿no? Especialmente en la resina NextDent y Orthoflex, que es la que se utilizó. En conclusión, las resinas de 3D evaluadas resultaron ser más frágiles y menos dúctiles, sin cumplir con los umbrales clínicos necesarios para los retenedores, sugiriendo la necesidad de postprocesamiento para mejorar sus características. Y eso es todo. Muy bien, Roxana. Preguntas, por favor, doctores. Preguntas, comentarios. Preguntas. Yo quería saber, o sea, si estamos... Como dices, se escucha un poquito de eco, Oleg. A ver. Vuelve a conectar con la tuya. Solo escuchamos, claro. Hola. Roxana, Olenka está ahí contigo. ¿Te puede hacer la pregunta de repente otra vez? ¿Doctor? Olenka está haciendo una pregunta, creo, pero no. Sí. A ver. Está escribiendo. Ya está. Sí, escribe mejor.
Ya. Pregunto, Lenka, si quería saber convenientes para cuando se necesita realizar mecánicas de deslizamiento al cerrar espacios, ¿no? Según la literatura, que sean libre de fricción, pues sí generan más, digamos, más rapidez al movimiento, ¿no? No sé qué tan conveniente sea, pero sí yo creo que el hecho de que tengan una libertad para deslizarse y también va a depender del arco, del tipo de alambre o el tipo de aleación por el cual se deslicen, pues va a facilitar el movimiento. Respuesta, sí y no. Pero vamos por partes y luego vamos a llegar a esta respuesta, ¿ya? O sea, esto, porfa, Olenka, me haces recordar. Vayamos primero sobre las propiedades generales de los materiales en ortodoncia y odontología, ¿no? ¿Cuáles son las características que debería tener un material ideal? O sea, y de todas las características, ¿cuál creen ustedes que debería ser la más importante? ¿Qué dices, Oscar? Oscar va a responder de acá. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Yo creo que la característica más importante que ha expuesto Roxana es la de fricción, pero también la de módulo de Young. La de módulo de Young porque según ese módulo yo puedo escoger el material que más me conviene para empezar un tratamiento de una forma más amigable para el paciente, con un material que libere la energía más paulatina. Y la fricción en realidad también, porque si hubiera más fricción también no habría más molestias para el paciente, por ejemplo, y también sería más inconveniente para el tratamiento del paciente, porque se liberaría también más energía, sería más brusco. ¿Qué dice Cintia? Cuéntame. Sí, buenos días, doctor. También estoy de acuerdo que podría ser la fricción, ya que nos permite pues determinar qué movimientos podríamos utilizar. Y también podríamos utilizar la rigidez para saber pues la fuerza que tiene el alambre para poder deformarse, ¿no? Y tener consciente en el plan de tratamiento de los pacientes. ¿Qué dices, Marco? ¿Está presente? ¿No? Sí, está bien. Doctor, buenos días. Bueno, para mí también sería importante que el material posea resiliencia para Ya. poder tener mayor elasticidad, como por ejemplo los alambres NITI. Ujú. Bien. Ronnie, ¿qué dices? Ronnie Moisés. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Considero que una de las propiedades importantes sería el coeficiente de expansión térmica de los materiales, ya que, hablando específicamente de los alambres, como van a estar en contacto directo con el paciente, va a haber cambios de temperatura. Entonces, el poder revisar que
material que cumpla con estas propiedades va a ser importante para que pueda cumplir una buena función, ¿no? Al momento del tratamiento. A ver, doctores, miren, si tuviéramos que enumerar, o sea, por lo menos priorizar, de todas las propiedades que debe tener un material, y recuerden cómo se llama este curso, biomateriales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que te dicen? Que debe tener un bajo índice de toxicidad. O sea, si tuviéramos que priorizar, o sea, porque por último se podría doblar, se podría deformar, podría no darme la fuerza que yo quiero, o de repente pensemos en términos de, no solamente de ortodoncia, ¿no? Podría ser que no tenga una resistencia muy fuerte a la masticación, o podría ser que de alguna manera no tenga estabilidad. Por ejemplo, podría ser un material como el eugenato, por ejemplo, que se vaya deformando y que se vaya am, ah, desagregando, ¿no? Pero de todas las propiedades, ojo, estamos hablando de materiales, propiedades físicas y también propiedades químicas y parte de la interacción con el organismo humano, la más importante, doctores, es que tenga estabilidad y un bajo índice o bajo nivel de toxicidad. Porque sabemos que todos los materiales definitivamente tienen cierto grado de toxicidad, ¿no? Entonces, ah, y lo vamos a ver, miren, no es que no coloquemos cosas que sean del todo inertes, trabajamos con aleaciones como por ejemplo el acero inoxidable. Y el acero lo venimos usando hace muchos años, desde que reemplazó a los alambres de oro, ¿no? O sea, teníamos aleaciones de oro que fueron las iniciales dentro del tratamiento de ortodoncia, pero era muy caro, ¿no? Entonces a alguien basado en la industria militar se le ocurrió de que el acero podría ser un buen reemplazo. ¿Cuál es el componente del acero? El acero tiene cromo, tiene oxígeno, tiene fierro, tiene carbono, pero tiene níquel, ¿sí? Y la configuración del níquel o la composición del níquel se constituye como uno de los elementos de más alta toxicidad, ¿no?, que puede soportar el cuerpo humano. Es más, de esto hay estudios a montones. Se ha hecho, por ejemplo, comparaciones en orina antes y después de la colocación de un arco o los arcos de ortodoncia. Y se ha medido dentro de las trazas de orina para ver si realmente los niveles de níquel eran sensibles, y se han encontrado que los resultados sí fueron de alguna manera positivos, más en algunos pacientes que en otros. Y esto, obviamente, quien es sensible al níquel puede convertirse en un grandísimo problema. Entonces, dentro de las propiedades, digamos, por lo menos dentro de mi percepción personal, la más importante es la estabilidad. Recuerden que trabajamos en un medio que tiene un fluido altamente corrosivo, que es la saliva, y que va a degradar prácticamente todo lo que pongamos dentro de la boca, ¿no? Va a ser sujeto a corrosión. Entonces debe ser estable. Claro, todas las demás propiedades sí son importantes, ¿no? Debería, por lo menos en el caso de ortodoncia, tener alta formabilidad, alta elasticidad, lo cual siempre es una pregunta capciosa dentro de lo que es el módulo de elasticidad. Pon tu diagrama del módulo de Jung, por favor, Roxana. Porque siempre cuando le preguntamos qué aleación tiene el módulo de elasticidad más alto, siempre ponen el níquel titanio. No, es al revés, es la relación entre la carga y la deflexión. Es cuánto puede soportar un cuerpo antes de tener una deformación, ¿sí? Y esto, doctores, como siempre lo menciono, para que se acuerden de una manera, siempre lo ponemos de una manera, digamos, graciosa, ¿no? Esto es como las relaciones de pareja, ¿no es cierto? O sea, yo empiezo a fastidiar, se deforma, pero luego me amisto y luego regresa a su estado original, ¿no? O sea, coloco una carga, una tensión, hay una deformación, pero esta deformación tiene la posibilidad de regresar siempre a su estado original.
Pero va a llegar un momento dentro de estas peleas, ¿no es cierto?, en que ya se produce una deformación que se vuelve irreversible, ¿no? Entonces pasamos de la fase elástica a la fase asta, ¿no? Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que va a sufrir? Una deformación permanente. Ahora sí hay un daño, ¿no? Eso que las relaciones de pareja, ¿no? Tú te acuerdas aquella vez hace 10 años cuando me dijiste, o sea, tú ya ni te acuerdas, ¿no? Pero te lo van a sacar en cara por el resto de tu vida, ¿no? Cuando esa vez que estábamos sentados en la casa de mi mamá y me dijiste, yo no sé, tiene una memoria privilegiada que definitivamente nosotros no tenemos, ¿no? Pero ya se produjo el daño, ya hay una deformación plástica. Y cuando se somete mucho tiempo a esta aleación, este elemento, a esta relación de, de carga y deformación, una vez que pasa el límite elástico, porque ese es el límite entre la parte donde se deforma y puede regresar y toma una deformación plástica, entonces ahora se produce la ruptura, ¿no? Ahí es donde las relaciones se quiebran, pues ya no aguantan más y terminan rompiéndose, ¿no? Entonces, este es el primer punto donde tenemos acá una de las propiedades que a nosotros nos interesa, que es saber el módulo de elasticidad. Y obviamente nosotros qué queremos, porque si ahora lo traspolamos a qué cosa es una aleación ideal, o sea, ya ahora no vayamos a los materiales dentales en la configuración ideal. ¿Qué cosa quiero yo? Quiero un material que tenga un bajo módulo de elasticidad, ¿sí? Pero que tenga una gran resiliencia. Es decir, que tenga la capacidad de devolverme esa fuerza sin perder, obviamente, sus características iniciales para poder generar este movimiento dentario que yo estoy buscando. Entonces, sufre una gran deformación, pero tiene la posibilidad de regresar otra vez para poder volver a tomar la forma inicial y mover nuestros dientes, ¿cierto? Pero por otro lado, o sea, y esto es lo paradójico, pues, o sea, debe tener un bajo módulo de elasticidad, pero debe tener una alta formabilidad. Y este ha sido uno de los temas más complicados dentro de las aleaciones de ortodoncia, porque los alambres o las aleaciones que tienen menor módulo de elasticidad no tienen una alta formabilidad, por lo menos dentro de las aleaciones de níquel titanio no la han tenido, ¿no? Hasta que aparece dentro de este esquema algunas aleaciones de níquel titanio termoacabado que permiten algunos dobleces y nuestra aleación estoy dentro de lo último que hemos recibido en aleaciones, que es el titanio niobio, o más conocido como gunmetal, ¿no? Que sí tiene una alta formabilidad, que tiene un módulo de elasticidad incluso mucho más bajo que el del níquel titanio y tiene una alta resiliencia. O sea, por eso es que se ha convertido en uno de los mucho la clínica. Pero ¿cuál es el problema? Porque viene el otro asunto. Debe tener baja fricción o debe tener fricción reducida, ¿no? Cuando yo necesito que exista una alta fricción cuando yo quiero hacer movimientos de detallado o finalización, ¿sí? Entonces es como que decídete, ¿no? O sea, por un lado, quieres que sea muy elástico, ojo que no tiene nada que ver con módulo de elasticidad, acuérdense que elástico es diferente a un módulo de elasticidad y por lo tanto debe tener también una gran resiliencia y debe tener una gran resistencia a la fractura. Entonces, en realidad esto lo comparan como el novio perfecto, ¿no? El novio perfecto no toma, no fuma, no sale y no existe. O sea, tiene sus contras y eso influye mucho también dentro del tipo de mecánica que vamos a realizar. ¿Estamos? Entonces, ahora sí pasa porfa la lámina donde tienes
la fricción notching binding, y esta, creo que está en ese diagrama, ¿no? Donde observamos los diferentes tipos de fricción. ¿Estás ahí, Roxana? ¿Roxana? Doctor, sí, sigo acá. Ya, pasa porfa la lámina donde está la fricción binding, notching. Ok. Ahí, déjale. Puedes ponerla más grande, puedes poner este. Y hay un. No lo tienes tú. Es el otro diagrama que presenta QC. Sal de nuevo, por favor, ponte en modo en compartir pantalla para que se vea. O pon presentación, modo de presentación para que se vea la pantalla más grande. Ahí está, ese es el esquema. Ese es el esquema que necesitaba. Pon eso, pero puedes ponerlo en modo de presentación o no lo sé, de alguna manera que se vea más grande. Reduce jala para abajo, o sea, ponte encima del texto de tus anotaciones de abajo, arriba. Bueno, ya está. Ahora sí. Miren, durante mucho tiempo nosotros estábamos frente a lo que le llamábamos fricción clásica, ¿no es cierto? Que vendría a ser esa primera fase, esa primera zona donde dice pasivo, ¿no es cierto? Ese primer segmento que dice pasivo. Entonces, cada cuerpo tiene un coeficiente de fricción, ¿no? Y eso viene ya digamos, de fábrica por las características químicas y las propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, el alambre de beta titanio, o sea, el TMA, tiene un coeficiente de fricción muchísimo más alto que un alambre de acero inoxidable, que es obviamente mucho más pulido, ¿no? O sea, el alambre de beta titanio, si pasas los dedos, es como la lengua de un gato. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de pasar el dedo de la lengua de un gato, ¿no? Bueno, yo sí lo he hecho, o sea, por eso se lo digo. Es rugosa la lengua del gato, ¿no? Entonces, obviamente que si vas a querer que dos superficies que tienen un alto coeficiente de fricción rocen entre sí, eso va a ser pues tremendamente desgastante, ¿no? O sea, no vas a poder deslizar con facilidad, ¿sí? Y luego aparece este tema que no es binding, es binding. Acuérdense, entren al Google, cuando tengan dudas, entren al Google Translate y ahí hay un parlantito que te dice cómo se pronuncia. Entonces, los bracos, una zona de claridad, a eso le llaman clearance, ¿no? La clearance zone, ¿no? De la zona de claridad, que tiene que ver justamente con esta holgura y el braque. Cuando es exacto. Esta zona de claridad, ¿no es cierto?, se ve afectada justamente por este ángulo al que le llaman ángulo crítico. Es decir, ángulo crítico es la capacidad o la cantidad de modo que puede tener el alambre dentro de la ranura del bracket sin generar una traba. O sea, vas a tener cierto grado de... Cuando este alambre topa en las aristas de los brackets, entonces ahí empieza una primera deformación. Esa deformación, que es un doblez en realidad, ¿no? Se llama bind, es doblez, ¿sí? Bind es doblez. Entonces, ahí se produce un primer efecto, una primera traba que se da justamente porque se dobla el alambre. Obviamente, si se dobla el alambre, se traba el movimiento, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que los dientes se van moviendo
como bailaba Roberto Martínez, creo que esto no me acuerdo si lo hemos conversado, ¿no? Usted salía en Bailando por un Sueño, creo que salía en el programa de Gisela Valcárcel, salía Roberto Martínez bailando, ¿no? Entonces era qué cosa, porque si nosotros estamos colocando la fuerza a nivel del bracket, que obviamente está lejos del centro de resistencia, y por lo tanto el centro de rotación mira hacia apical, entonces lo primero que cuando se mueve la corona, este ángulo crítico se cierra obviamente, se traba y se produce este primer doblez. Si la fuerza no es muy grande o digamos se disipa, ¿qué es lo que va a venir ahora? El nivel, el movimiento de la corona y por lo tanto dejar esta zona de claridad nuevamente viable para que la corona se siga moviendo. ¿Estamos? Entonces el movimiento continuo, ¿sí? No es realmente un movimiento continuo, porque tiene estas fases en las que jala, se traba, jala, se traba, jala, se traba. O sea, es como si fueran pequeños hipos, pero no muy marcados. Pequeñas pausas marcadas. El movimiento continuo no es una línea recta. ¿Estamos? Porque se van a producir estos efectos de cabeceo de la corona que se va a ir trabando junto con este ángulo. El primero que repitió historia fue Cusi, que no era, perdón, no era doctor, era un ingeniero que estaba a cargo de la Robert Cusi, a cargo de las pruebas justamente de testeo de aleaciones, encontró que podía ser topando este alambre contra esta arista del bracket, ¿no es cierto? Se producía una muestra, ¿sí? Se hacían como si estallara micro huecos, microporos dentro de la estructura que era la. Por tanto, el alambre ahora se atascaba. Es como tener una muesca que se encaja dentro de la arista del bracket. Y a esto se le llama notch. Le falta una T ahí, no es notching, sino es notching, ¿sí? Es una T antes de la C, ¿ya? Entonces, notching. Porque notch significa muesca, ¿ya? Entonces, notching. Y obviamente esta muesca es lo que hacía que se trabara y hacía que el movimiento fuera más lento, ¿no es cierto? Entre comillas, fuera más lento. Durante mucho tiempo vivimos con esta historia. Este cuento nos contaron a fines de los años 90, nos lo creímos hasta más o menos inicios de los 2010, ¿no? Hasta el 2012 más o menos. Hasta donde empezaron a salir algunos otros, donde, claro, todo tiene que ver, y eso viene ya con la pregunta de Olenka, que la voy a responder en un ratito, el tipo de movimiento que tú quieras realizar. ¿Sí? Entonces, porque existen muchas formas de mover dientes. Y no va a ser la única forma de mover las piezas, ¿no? Entonces, y por último, solamente para redondear la idea de no olvidarme, viene la fricción Gallin, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la fricción Gallin? Viene a ser transferencia. Es un choque de autos, o sea, no ese choque que se dan dos carros y se sacan la madre, ¿no?
sino cuando agarras tu carro y le metes un rozón al carro del costado. ¿Lo han visto? ¿Han visto eso? O, por ejemplo, de la cochera. ¿Y qué pasa con el carro? ¿Qué pasa con el auto? ¿Qué dicen? Doctor Oscar, ¿qué pasa con el auto? Doctor, no se le escuchó bien, se escuchó más que hasta a un túnel estrecho y luego auto. Ya, o sea, por ejemplo, yo sé que a usted le han ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el carro? ¿O qué crees que sucede? ¿Qué te pueden haber contado de esa historia? ¿Se raya? Claro que se raya, pero pasa algo más. ¿Qué creen que pasa? Nunca han visto un choque? O sea, no choque, porque es como que raspas, le metes un rozón a otro carro. ¿Qué pasa? A ver, lo que sucede, doctores, es que cuando ustedes bajan y ven su carro, van a ver la pintura del otro carro. Por ejemplo, y raspo un carro rojo, vas a ver que la punta de mi carro tiene pintura roja o sea, había una transferencia, ¿sí? ¿No es cierto? Había una transferencia de la pintura de un auto contra el otro. Si paso contra una pared, por ejemplo, y raspo mi carro contra la pared, a la hora que bajo, mi carro está pintado de blanco en la punta, ¿no es cierto? Así que, exacto, con la pintura de la pared. A eso se llama vamos, a eso es a lo que se llama o lo que se refiere el galling. ¿Se entiende? ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta de Olenka, durante mucho tiempo, mucho en este curso, y va a ser simpático porque vamos a verlo desde el punto de vista de biomateriales, pero también vamos a tratar de meterle un poco ahí de la parte mecánica y la parte propiamente ya del movimiento dentario, ¿no? Durante mucho tiempo nos han metido el cuento de que los sistemas de autoligado eran mejores, ¿sí? Pero son mejores en qué fase? O sea, son mejores en la fase de alineamiento y nivelación, que es donde yo hago esas vueltas así que salen en las fotos, donde el alambre hace pues esas montañas rusas espectaculares para que los dientes se vayan moviendo. Y claro, si yo le coloco un alastic al alambre, lo fijo contra el alambre, voy a tener efectos completamente indeseados. Entonces ahí lo que se intenta es tener una aleación que pase lo suficientemente holgada para que los dientes se puedan mover con libertad. Pero la pregunta, y esto después les voy a mostrar, ¿sí? Vamos a tener oportunidad de conversar eso ya propiamente cuando veamos la configuración de brackets o de alambres. Le voy a pasar a ustedes el artículo, no es un artículo, es un pequeño librito del doctor Bennett, la B de MBT,
donde él habla justamente del tema de la fricción. Y te habla, o sea, ¿por qué la fricción? O sea, la fricción ya no es un mito, no es algo, o sea, que para nosotros sea malo. Durante mucho tiempo se ha satanizado a la fricción. Pero sin movimiento dentario tampoco, movimiento y nivelación. Yo necesito un sistema bajo de fricción cuando los dientes están empezando el movimiento dental. Pero cuando voy a tener una fase de cierre de espacios por deslizamiento, ¿sí? Entonces yo tengo que fijarme cuál va a ser mi cierre de espacios, ¿sí? O sea, yo necesito un cierre en C, yo necesito un cierre en B, necesito un cierre en A, ¿sí? Porque si voy a tener un cierre, digamos, en el que yo tengo dos segmentos, ¿no es cierto? Una zona activa y una zona reactiva. En un cierre recíproco, las dos zonas van a ser activas. Yo quiero que el sector anterior se cierre y el sector posterior migre hacia mesial. En el caso de un cierre con máximo anclaje, por ejemplo, yo voy a querer que sea solamente el sector anterior el que venga hacia atrás en la mecánica de retracción y el sector posterior no. O viceversa, si yo quiero un cierre posterior, yo quiero que la zona anterior no se mueva. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar que en un segmento la fricción sea máxima. Normalmente, ¿dónde necesito la mayor fricción cuando cierro espacios? En el sector anterior. Porque yo no quiero que los dientes se inclinen. Yo no quiero que los dientes se verticalicen y me queden como estacas. Yo quiero que mantengan la posición de inclinación mientras estoy haciendo mi cierre de espacios. Entonces necesitaré que la menor fricción esté en el sector posterior, y eso dependiendo del tipo de cierre, ¿no es cierto? Y que la mayor fricción esté en el sector anterior. ¿Qué sistema te da esa alternativa? Ninguno. Y los sistemas de autoligado tampoco. Entonces, muchas veces ustedes se dan cuenta que terminamos colocándole a las TICs al sector anterior para aumentar la fricción mientras hacemos nuestros movimientos de cierre. ¿Y qué hacemos para que cierre con menos fricción el sector posterior? Hacemos desgastes en el alambre para reducir el calibre del alambre que tiene que deslizarse entre premolares y molares para el cierre de espacios. Hay alambres de tamaño diferenciado, eso lo va a tocar el expositor, más se lo dejo porque sí existe, ¿no? El expositor que va a estar a cargo de ese tema. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo podría colocar un alambre que sea 19 por 25 o incluso 21,7 para el sector anterior y el sector posterior comportarse como un 18 por 25 para que tenga mayor facilidad de deslizamiento. ¿Sí? Entonces produzco un mayor control en el sector anterior mientras libero el sector posterior para que pueda correr más fácil. Pero entenderán ustedes que mientras más sofisticado, por decirlo menos, sea el alambre, más caro, pues, ¿no? O sea, existe, más caro. ¿Estamos? No sé si eso respondió tu pregunta, Olenka. Muy bien. Vamos a poder hablar mucho, doctores, y acá lo que interesa en realidad, y es parte de, digamos, de lo que va a ser simpático, un curso que por sí suele, doctores, es como cuando te hacen el curso de genética. Este curso es que justamente hagamos una interacción entre lo que sea eso, ¿no? Pero lo que va a ser simpático esta altura y lo que es o puede ser cierto, ¿no? Y confrontar un poco las versiones para al final quedarnos con
ideas que sean mucho más, más reales, ¿no? Existen muchos mitos, miren, dentro de los mitos y justamente a quien le toque mini tornillos, ¿no? Hemos pasado también en estos saltos entre que los primeros tornillos fueron de acero, luego vino la era del níquel titanio y ahora estamos nuevamente en el acero. Y llegó un momento en que se satanizó los tornillos de acero, ¿ah? O sea, no coloques, qué horror, qué barbaridad, que la toxicidad, que no sé qué, que el potencial eléctrico. Y ahora, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos colocando acero. Yo tengo mi propia versión de este tema y la voy a compartir cuando toque ese capítulo, ¿sí? Igual como tengo mi propia versión sobre los brackets de autoligado, los uso, ¿eh? Pero ya no me complico la vida en pretender usar un sistema muy caro. O sea, ¿por qué? Porque la estrella del tratamiento de ortodoncia, como siempre creo lo hemos comentado, no es el bracket. Ortodoncia. Acá nos han metido un cuento enormemente grande. La estrella del tratamiento es el bractor del tratamiento de ortodoncia. Y por eso, y siempre creo que esto también lo hemos conversado en alguna oportunidad, ¿no? Existen elementos activos del tratamiento de ortodoncia y existen elementos pasivos del tratamiento de ortodoncia. Los elementos activos son las cadenas elásticas, son los elásticos, son los arcos de alambre, son los resortes. Los elementos pasivos son los tubos, son los ganchos, son las bandas, ¿sí? Los alambres de ligadura son elementos pasivos. Entonces, ahórrate plata si quieres, ¿no? Ahorra dinero con el elemento pasivo, ¿sí? O sea, ¿puedes comprar un bracket más barato? Sí. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. ¿Puedo comprar una ligadura más barata? Sí. Puedes usar Morelli, funciona, sí funciona. ¿Puedo comprar tubos más baratos? Sí, puedes comprar tubos más baratos. Mi hooks Morelli, compra hooks Morelli, no hay ningún problema. Pero doctores, jamás, jamás, esto es una recomendación, jamás escatimen en el elemento activo. Que tu alambre sea el mejor, porque si no los dientes no se mueven y te puedes pasar meses tratando de ver que no alinea y no nivela, ¿sí? Que tus resortes sean los mejores, que tus elásticos sean los mejores. ¿Estamos? O sea, no escatimemos jamás en el elemento activo. Puedes ahorrarte plata en el elemento pasivo, que no es lo ideal tampoco, ¿no? Si utilizamos sistemas de brackets y hoy día, miren, no es por hacer cherry, porque finalmente no me pagan a mí, no me pagan regalías, ¿no? O sea, yo uso básicamente dos sistemas de trabajo, ¿no? O uso Synergy, que me da esta posibilidad de control entre fricción y no fricción, ¿no? O estoy utilizando también los brackets de autoligado de Orthometric, que también son muy buenos, doctores, son buenazos, ¿no? Y no tienen nada que envidiar a otro sistema de trabajo. Son espectaculares también. O sea, que tienen para los dos gustos, ¿no? Los demás, no lo sé, hablaremos también, y como les dije, ¿no? Para los capítulos que vienen, donde ya entramos a ver materiales que están orientados directamente a la actividad clima, por favor hagan patria y coloquen precios, ¿sí? ¿Quién los vende? ¿Cuánto cuesta? Para poder hacer una especie de tabla comparativa, porque eso también a ustedes les va a servir para poder ver quién tiene la mejor oferta con la mejor calidad. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, doctores, hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ah, muy bien. Hoy disculpen porque, como les dije, voy a siempre llevo a mis hijas al colegio, estoy coordinando cómo cambio esa dinámica, pero nos vamos a conectar a las 7 de la madrugada y vamos a tener esta primera fase del mapa conceptual. Vamos a ver el artículo que les he pasado ahora sobre nanotecnología en los materiales dentales.
El siguiente lunes les pasaré el artículo para la siguiente semana y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces la primera hora veremos los mapas conceptuales y luego la segunda hora vamos a ver ya propiamente el tema que nos corresponde. ¿Estamos? La doctora Juliana López, está colaborando con nosotros ahora en el curso. Ella está apoyándome en todo lo que es la parte logística y en algún momento también interactuará con nosotros. Así que bienvenida, Juliana, gracias por estar acá con nosotros. Por ejemplo, en temas de toxicidad, de lo que hablábamos en la mañana, justo el otro día estuvo una colega acá que me está trayendo a su hija, porque la hija estuvo en tratamiento con otro colega de estos que tienen diplomas que entrega una universidad brasilera por 2 chapitas de Coca-Cola y entonces raspa y gana y te entregan tu certificado. Y la chica tenía reabsorción condilar, había problemas pero bastante serios, una clase 2 bien compleja. Entonces va a ir primero con una férula de relajamiento, va a estar 2 meses por lo menos o 3 pacificando la articulación. Y ahí ella fue la que me dijo, ¿no? Pero ¿de qué va a ser el material de la férula? Y yo me quedé pensando y le digo, de acrílico, pues, ¿no? Sí, me dice, pero de acrílico, no me acuerdo, la verdad, les estaría mintiendo, ¿ya? De acrílico no sé qué o de acrílico no sé cuánto. Y le digo, no sé, el acrílico que me haga el técnico. No me dice, porque ha salido que esto tiene un alto nivel de toxicidad y que no sé qué, que los estudios han demostrado. Y yo le dije, bueno, tráeme los artículos, porque la verdad que no he leído. Así que estoy a la espera todavía de esos artículos que según la doctora me va a dar sobre la toxicidad específica de algún tipo de acrílico, así como estoy esperando todavía los artículos que me ofreció el doctor Oscar el día de la reunión, que se me acercó emocionadísimo a decirme que había encontrado un artículo que hasta el día de hoy estoy esperando. Yo sé que ya está caminando el artículo, así que Oscar sigo esperando con paciencia, con mucha paciencia. ¿Sí? Muy bien, doctores. Nos vemos la próxima semana, entonces. Empezamos. Sí, no sé. Ya está a la espera del artículo. También viene. Se da por Como entero. el comercial del noticiero, también viene. Sí. Creo que lo que estoy esperando es que haya otra reunión, creo, para entregarme el artículo. Bueno, por si acaso, este sábado a las... mi banda va a tocar un poco tarde, ¿ya? Porque vamos a tocar a las 12:30 de la noche, pero nos vamos a presentar en la Casa Osma, en Barranco, así que están cordialmente invitados. Ya les paso, por el grupo les paso la publicidad. Empieza desde las 7 de la noche, la entrada es libre, solamente es el consumo de lo que quieran tomar, pero yo creo que va a estar simpático el tema. Obviamente es una escuela, son bandas amateurs, pero estamos de las 7 de la noche a las 10 de la noche se presentan los profes. Esa banda es buena, realmente la banda de los profes es muy buena. Y nosotros cerramos el evento a las 12:30. Así que si tienen tiempo, se dan una vuelta y nos tomamos un trago. ¿Sí? Un abrazo a todos, doctores. Que estén bien. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Hasta luego, doctor.